Nunca olvidaré esa noche en la carretera que cruza el desierto de Sonora. Me llamo Marco y durante más de 20 años mi vida ha transcurrido detrás del volante de un camión de 18 ruedas, transportando todo tipo de mercancía a lo largo y ancho de México. Pero no todo lo que transporté fue legal, y no todos los secretos que guardan esos caminos son míos. Esta es la historia de cómo mi pasado volvió para cobrarse su precio. Un precio que estaba marcado por la sangre y la traición. Habían sido semanas difíciles. El negocio ya no era lo que era antes, y las deudas se acumulaban como millas en el odómetro. Noche tras noche, el sueño me eludía, consumido por la angustia de perderlo todo. Había sido abandonado por mi esposa hace años, cuando se cansó de lidiar con un hombre que solo le ofrecía promesas rotas y ausencias prolongadas. No había hijos que lamentaran mi destino ni sueños que perseguir. Solo quedaba la carretera, y en ella mi única compañera era la soledad. Aquella noche, el viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo gritos del desierto que parecían advertencias. Me detuve en una gasolinera desierta para estirar las piernas y tomar un café. El lugar estaba vacío, iluminado únicamente por la luz parpadeante de un foco que luchaba por mantenerse vivo. Mientras tomaba mi café, noté algo extraño en el aire, un frío que se te metía hasta los huesos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un aullido distante, mezcla de lamento y advertencia, que me heló la sangre. Regresé al camión y seguí mi ruta, intentando ignorar el malestar que crecía dentro de mí. A medida que avanzaba, el aullido se volvía más fuerte, más cercano, hasta que se transformó en una voz que susurraba mi nombre. Marco, decía una y otra vez, con una voz que reconocería en cualquier parte. Era él, el coyote, un traficante de personas al que traicioné hace años para salvar mi propia piel. El coyote había sido despiadado en vida, y su espíritu no era menos temible. Se aparecía en el reflejo del espejo, en las sombras del camino, siempre observando, siempre recordándome el pacto que rompí. Habíamos trabajado juntos, llevando a los desesperados a través de la frontera, prometiéndoles una vida mejor que nunca llegaba. Pero cuando las cosas se pusieron feas, lo entregué a las autoridades y él murió en una emboscada en ese mismo desierto. ¿Por qué, Marco? ¿Por qué me traicionaste? Su voz resonaba en la cabina, llena de un dolor y una traición que trascendían la muerte. No podía responder. No había palabras que pudieran justificar mi cobardía. Solo conduje, más rápido, como si pudiera escapar de mi propia conciencia. Las apariciones se volvieron más frecuentes, y con ellas, los accidentes. Una noche, una sombra cruzó la carretera y, al esquivarla, casi me vuelco. Otra, los frenos fallaron misteriosamente mientras descendía por una pendiente. El coyote no solo quería atormentarme, quería verme muerto, pagar con mi vida la que él había perdido. En mi desesperación, busqué a una vieja conocida, una mujer que en tiempos mejores habría hecho cualquier cosa por mí. Su nombre era Lucía, y aunque el tiempo había erosionado nuestro amor, aún había un resquicio de cariño en sus ojos. Le conté todo, cada secreto oscuro, cada momento de traición. Lucía escuchó en silencio, su mirada mezcla de pena y miedo. Cuando terminé, solo dijo: Marco, debes enfrentarlo, debes liberarte de él, o nunca tendrás paz. Con su ayuda, preparé un ritual que esperábamos pusiera fin a la maldición. Una noche sin luna, en el mismo lugar donde el coyote había encontrado su fin. Trazamos círculos en la tierra y encendimos velas. El viento llevaba consigo un coro de voces desesperadas, como si el mismo desierto compartiera mi tormento. «Coyote, aquí estoy,
a enfrentar mi destino. Grité hacia la oscuridad. La figura del coyote apareció frente a mí, más terrible que cualquier recuerdo. Sus ojos ardían con un fuego frío, y su voz, aunque apenas un susurro, llenaba el aire. Marco, has vivido con mi muerte en tu conciencia, pero no es suficiente. Debes llevar mi carga, continuar el viaje que yo no pude terminar. Y así, el espíritu del coyote se disolvió en el viento, dejándome con una maldición diferente, la de vivir recordando siempre, ayudando a aquellos que, como yo, se perdieron en el camino. Lucía se quedó a mi lado, y juntos intentamos redimir una vida de errores, aunque el pasado nunca esté realmente muerto. Mientras el sol asciende sobre el desierto y las sombras se alargan en el camino, sé que mi viaje aún no ha terminado. El coyote me sigue, no ya como una maldición, sino como un recordatorio de que cada elección tiene su eco, y cada eco, su sombra en la carretera. Noches nevadas de misterio. Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a una noche envuelta en el misterio de las calles nevadas. Cuando la oscuridad se combina con la blancura inmaculada de la nieve, se crea un escenario único, donde las sombras cobran vida y el susurro del viento parece contarnos secretos ocultos. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos aguardan bajo el manto gélido de la nieve? En estas noches, las calles se transforman en un lienzo de misterios, donde cada copo parece susurrar una historia olvidada. Hoy, en Terror HD, nos sumergiremos en el frío abrazo de la incertidumbre. Exploraremos narrativas que emergen de la oscuridad, donde las huellas en la nieve cuentan historias que solo unos pocos se atreven a escuchar. Antes de sumergirnos en este viaje escalofriante, te invitamos a suscribirte a Terror HD, tu destino para descubrir el lado más oscuro de la narrativa de terror. No temas adentrarte en lo desconocido, porque en Terror HD, la nieve no solo cubre las calles, también esconde secretos que te estremecerán hasta el alma. Camino helado. Hoy celebro un año en la carretera, y en esta vastedad solitaria, los recuerdos de mi primera noche sola persisten, envueltos en la gelidez de una pesadilla tejida por la oscuridad y la nieve. Mi nombre es Yeuris, y aunque la soledad ha sido mi fiel compañera, jamás imaginé que la naturaleza y la noche conspirarían para desencadenar un terror indescriptible. Era una fría noche invernal cuando mi tráiler avanzaba por una carretera desierta, encajonada entre altos pinos cubiertos de un manto blanco. Mis manos apretaban con fuerza el volante, y el rugido del motor era mi única compañía en esta danza solitaria. La radio emitía estática, pero ni siquiera las noticias más animadas podrían disipar el escalofrío que se apoderaba de mi espinazo. La nevada se intensificaba, y la visibilidad se reducía a unos pocos metros. De repente, en la oscuridad, titilaron luces, una llamativa intermitencia en la distancia. A medida que me acercaba, distinguí un vehículo varado en medio de la carretera. Un coche destartalado, cubierto de nieve, con las luces parpadeando como un faro en la oscuridad. Decidí bajar para investigar, preguntándome quién en su sano juicio se aventuraría en este camino solitario. Al acercarme, vi una figura en la ventanilla del conductor, una silueta borrosa que se desvanecía entre la nieve acumulada en el parabrisas. Llamé, pero no hubo respuesta. La puerta del conductor se abrió con un crujido, y una ráfaga de viento frío se coló en el habitáculo. El vehículo estaba vacío. Mis instintos me decían que volviera a mi camión y continuara mi camino, pero algo me impulsó a explorar más. Quizás era la curiosidad o simplemente la soledad. Caminé por la carretera, y el viento siseaba entre los árboles, llevándose consigo susurros ininteligibles. De repente, las luces de mi camión parpadearon, sumiéndome en una oscuridad momentánea. Cuando volvieron, el coche abandonado también se había esfumado. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras giraba en círculos, intentando comprender lo que sucedía. La nevada arreciaba, y la carretera se volvía aún más inhóspita.
Fue entonces cuando escuché risas, risas inhumanas que resonaban entre los árboles. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba localizar la fuente de aquel sonido perturbador. En la oscuridad, emergieron sombras borrosas, figuras indistintas que se movían entre los pinos cubiertos de nieve. Mis pasos se volvieron más apresurados, pero las risas me perseguían, cada vez más cerca. Miré hacia atrás y vi huellas en la nieve, huellas que no eran mías. La oscuridad se cerraba a mi alrededor cuando, de repente, las luces de mi tráiler se apagaron. Quedé sumido en la negrura, solo las risas incesantes me acompañaban. Las sombras se materializaron en figuras encapuchadas, sus rostros ocultos en las sombras. Corrí desesperado, pero la nieve dificultaba cada paso. Las risas resonaban en mi cabeza, un eco aterrador que se mezclaba con el viento. Tropecé y caí de rodillas, sintiendo la helada humedad de la nieve infiltrándose en mi ropa. Las risas se intensificaron, convirtiéndose en un coro macabro que retumbaba en mi mente. A lo lejos, entre la oscuridad y la nevada, vi un destello de luz. Me arrastré hacia él, luchando contra el viento que intentaba empujarme hacia atrás. Cuando llegué, descubrí una pequeña cabaña iluminada por una tenue luz amarilla. Golpeé la puerta con desesperación y un anciano de mirada cansada me abrió. Sin decir una palabra, me invitó a entrar y cerró la puerta tras de mí. La calidez de la cabaña contrastaba con la fría y oscura noche fuera. El anciano, con voz grave, me contó la leyenda de aquel tramo de carretera, un lugar donde las almas perdidas buscaban compañía en la fría oscuridad. Me explicó que las risas eran el eco de aquellos que no pudieron encontrar paz, condenados a vagar entre la nieve por la eternidad. Miré por la ventana y vi sus rostros en la tormenta, las sombras encapuchadas que me habían perseguido. El anciano me ofreció refugio hasta que la tormenta amainara, y al día siguiente, cuando salí de la cabaña, la carretera estaba despejada y tranquila. Sin embargo, las risas todavía resonaban en mis oídos, un recordatorio de que en la oscuridad de la nieve, la soledad podía convertirse en algo mucho más aterrador. La leyenda del camino helado se esparció entre los camioneros como el viento frío de una tormenta de invierno. Muchos compartieron encuentros similares con las sombras encapuchadas y las risas que cortaban la noche. A partir de esa experiencia, mi viaje por las carreteras se volvió más cauteloso, siempre atento a las señales de lo desconocido acechando en la oscuridad de la nieve. Cada vez que la nieve caía en copos suaves, recordaba las risas y las sombras y agradecía haber encontrado refugio en aquella cabaña iluminada. Así pasó el tiempo, y aunque nunca volví a enfrentarme a la misma pesadilla, la carretera helada se convirtió en un recordatorio constante de la fina línea que separa la soledad de lo sobrenatural. Mi camión siguió su rumbo, cruzando fronteras y desafiando el tiempo, pero la memoria de aquella noche permaneció grabada como una huella en mi alma. Los inviernos siguieron llegando, y con cada nevada, las sombras de la carretera helada parecían agitarse entre la blancura inmaculada. Nunca más volví a escuchar las risas inquietantes, pero la sensación de que algo acechaba en la oscuridad persistía, como un eco lejano que nunca se desvanecía por completo. Y así, en el aniversario de mi primer año en la carretera, mientras atravesaba nuevamente caminos cubiertos de nieve, recordé la lección que aprendí aquella noche, en la soledad de la carretera, donde la nieve cae como un manto silencioso, los secretos más oscuros pueden despertar y la frontera entre lo real y lo insondable se desdibuja en la oscuridad de la noche eterna. Rastro gélido. Era una noche oscura, con la neblina de la nieve arremolinándose en la carretera como fantasmas danzantes. Mi nombre es Francisco, un trailero curtido por los kilómetros, y mi camión rugía contra la tormenta mientras me aventuraba por la solitaria autopista. La radio crujía con estática, y mis pensamientos eran mi única compañía en esa gélida travesía. Recordaba mi vida en flashes. Años al volante, carreteras interminables y noches sin fin. La soledad se había convertido en mi amiga más leal. Justo cuando creía que conocía cada rincón de estas rutas, el destino decidió jugar su carta más oscura. A mitad de la nada, mi camión tosió y se apagó. El frío se infiltró rápidamente, como un enemigo sigiloso, congelando cada rincón de la cabina. Maldiciendo mi suerte, salí al manto blanco que cubría la carretera, buscando desesperadamente alguna señal de ayuda.
A lo lejos, una luz iluminaba el paisaje nevado. Mi esperanza creció, y con cada paso, la luz reveló la figura de un anciano. Su silueta se recortaba contra la nieve, y sus ojos destellaban una sabiduría antigua. «Hola, muchacho. ¿Problemas con tu camión?», preguntó con una sonrisa amable, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Agradecido por la ayuda, acepté con un asentimiento. El anciano se presentó como Christian y ofreció llevarme a su casa cercana para llamar a la grúa. Su camioneta, una reliquia en sí misma, rugió a la vida y avanzamos por la carretera, dejando atrás mi camión inmovilizado. La casa de Christian estaba enclavada en el bosque, un lugar que hubiera pasado desapercibido de no ser por la luz tenue que se filtraba por las ventanas. Una chimenea crepitaba en la sala, arrojando sombras danzarinas por las paredes. Christian me ofreció café y contó historias de la carretera mientras esperábamos a la grúa. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más sombría. Habló de antiguos accidentes, de almas perdidas en la nieve que aún susurraban entre los árboles. Mis nervios se crispaban, pero intenté desestimar sus cuentos como simples leyendas locales. Sin embargo, cuando mencionó un accidente fatal que había ocurrido en ese mismo lugar hace muchos años, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Hubo un hombre que murió aquí, atrapado en su vehículo durante una tormenta como esta. Se dice que su espíritu vaga por la carretera, buscando paz. El sonido de la grúa resonó en la distancia, y agradecí la interrupción de esas historias macabras. Christian se despidió con una mirada penetrante, como si hubiera visto algo más allá de mi piel. De vuelta en mi camión, reanudé mi viaje con el corazón aún latiendo con inquietud. La carretera se extendía frente a mí, pero algo en el aire me decía que no estaba solo. La radio volvía a crujir, esta vez emitiendo una extraña estática que parecía formar palabras indescifrables. Decidí investigar más sobre el accidente que Christian mencionó. En una parada, busqué información en mi teléfono y descubrí una noticia antigua. El hombre del que hablaba Christian se llamaba Abel. Murió en ese mismo lugar, atrapado en su vehículo durante una tormenta de nieve. La foto del periódico mostraba a Abel, y el escalofrío volvió cuando noté el parecido sorprendente con Christian. El anciano que me había ayudado, según la fecha de la noticia, había fallecido en el accidente junto a Abel. La realidad me golpeó como un puño helado. Christian, o lo que quedaba de él, me había brindado ayuda en su búsqueda de paz. La carretera ahora se estiraba como un testigo silente de un destino entrelazado entre el pasado y el presente. Finalmente, llegué a mi destino, pero el rastro gélido de esa noche nunca me abandonó. El anciano Christian había buscado redención, y yo fui testigo de su deseo. La carretera, ahora marcada por la nieve y la historia, se convirtió en un eco de sonidos perdidos, llevando consigo el frío de un pasado que se negaba a descansar. Viaje helado del olvido. Me llamo Smith, un simple trailero que pasa la mayor parte de su vida en la soledad de la carretera. Este invierno, una tormenta de nieve me atrapó en una solitaria carretera, llevándome a vivir una experiencia que todavía me atormenta. Conducía a través de la blancura infinita de la nevada noche, sintiendo el frío penetrar mi cabina. Mi única compañía era el rugido del motor y el tintineo de la lluvia de nieve contra el parabrisas. Era la típica noche helada en la que solo deseas llegar a tu destino. Mis pensamientos viajaban lejos, recordando mi vida solitaria y las decisiones que me llevaron a este punto. Pero el destino tenía otros planes para mí esa noche. De repente, surgió una figura en medio de la carretera. Mis manos apretaron el volante, tratando de frenar en la resbaladiza superficie, pero la nieve no me permitía detenerme a tiempo. Un impacto sordo resonó, y mi corazón latía con fuerza. Bajé tembloroso de la cabina y, entre la neblina de la tormenta, vi una figura diminuta. Una niña, con cabello oscuro y vestida con harapos, estaba parada en medio de la carretera. Horrorizado por lo que acababa de suceder, corrí hacia ella, pero mi corazón latía aún más rápido al no encontrar rastro del impacto. La niña, con ojos vacíos, me miró. Mis labios temblaban al preguntarle si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Su mirada parecía perdida en el tiempo, como si cargara con siglos de soledad y abandono.
Decidí llevarla a mi camión para resguardarla del frío, pero mientras caminaba hacia ella, la niña desapareció. Mi mente luchaba contra la realidad, pero no había rastro de ella en la tormenta. Solo quedó el eco de su presencia, un eco de un pasado olvidado. Confundido y aterrado, decidí buscar respuestas. Investigué en la zona y descubrí que, hace muchos años, una familia había tenido un accidente en esa misma carretera durante una tormenta de nieve. La niña que se me apareció era una de las víctimas, abandonada en la carretera y olvidada por el tiempo. La tormenta había sepultado la tragedia bajo mantos de nieve, ocultando la realidad de aquel fatídico día. La niña, atrapada en el tiempo, buscaba a alguien que reconociera su existencia. El peso de la verdad se apoderó de mí. Aquella noche, en medio de la tormenta, me enfrenté a la realidad que la niña había llevado consigo durante tantos años. Su presencia, más allá de la muerte, reveló una historia de abandono y desesperación que la tormenta había intentado borrar. Así, entre los sonidos del viento y la fría niebla de la noche, comprendí que la carretera nevada guardaba más secretos de los que podía imaginar. Y mientras la tormenta continuaba su danza eterna, la niña encontró la paz que durante tanto tiempo le había sido negada. Ruta de los destinos entrelazados. La carretera, extensa y retorcida, se desplegaba ante mí como una serpiente interminable. Mi camión rugía con determinación, devorando millas en la oscuridad de la noche. Soy Jadiel, un nómada de asfalto, un trailero cuya vida se entrelazaba con las interminables líneas en el pavimento. Mi existencia estaba marcada por millas y horizontes cambiantes. Aquella noche, llevaba una carga peculiar, ataúdes sellados. Una tarea que muchos encontrarían macabra, pero en mi mundo, cada carga contaba una historia. La carretera siempre me susurraba secretos, y esa noche no sería la excepción. En algún punto entre la oscuridad y las líneas borrosas de la carretera, encontré a Emanuel. Estaba solo, con la desesperación pintada en su rostro. Subió a mi cabina sin decir palabra, y su presencia parecía llevar consigo un peso invisible. Emanuel compartió su historia, un relato enredado en las sombras del pasado. Había sido uno como yo, transportando ataúdes en una noche similar. Pero su destino había cambiado de rumbo en un instante fatídico, un accidente que lo dejó perdido en el limbo de la existencia. La conversación con Emanuel me sumió en un escalofrío, y la carga en mi remolque pareció vibrar con una energía inexplicable. La carretera, testigo silencioso de nuestras vidas entrelazadas, se estiraba hacia un destino desconocido. Avanzamos por la noche, cada kilómetro pesando como un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia. Emanuel señaló hacia el horizonte, donde la luna arrojaba una luz tenue sobre el asfalto desgastado. Era el mismo lugar donde su vida había tomado un giro irreversible. En ese punto, el pasado se hizo presente. Luces destellaron, un estruendo resonó y los ataúdes en mi remolque temblaron como si recordaran una tragedia olvidada. Emanuel, con ojos vacíos, murmuró palabras que apenas llegaban a mis oídos. La carretera, como un testigo silente, desenterró el pasado frente a nosotros. La realidad se desdibujaba y me encontré inmerso en la escena del accidente de Emanuel. Los ataúdes, antes contenedores de misterios, ahora se volvían espejos reflejando el pasado. Finalmente, la visión se desvaneció y la carretera recuperó su apariencia cotidiana. Emanuel, agradecido, pero con una tristeza indeleble en su mirada, desapareció en la oscuridad. Me quedé solo, con la carga de ataúdes como única testigo de la conexión entre dos vidas en rutas divergentes. Al amanecer, llegué al punto donde recogí a Emanuel. El sol pintaba el paisaje con colores cálidos, pero la sombra del pasado persistía. Descubrí que aquel hombre, Emanuel, había muerto hace mucho tiempo en ese mismo lugar. El accidente que marcó su fin resonaba en la memoria de la carretera, como una historia tallada en el asfalto. La carga de ataúdes, que una vez llevaba consigo la pesadez del misterio, se volvía un tributo a un alma perdida en el laberinto de caminos.
Mi vida, antes simplemente una secuencia de millas y destinos, se había cruzado con una tragedia olvidada. La carretera, implacable e indiferente, guardaba secretos que solo revelaba a aquellos dispuestos a escuchar entre las líneas del pavimento. La conexión entre dos destinos, ahora evidente, resonaba en el eco de la carretera, extendiéndose hacia un horizonte infinito de historias por contar. Encuentro en la ruta desolada. Mi vida, marcada por el incesante traqueteo de mi camión, lleva consigo historias que solo la carretera puede contar. Soy Cristian, un trotamundos moderno, pero una noche en particular quedó grabada en mi memoria como un susurro gélido en la oscuridad. Una goma pinchada me dejó parado en una carretera desierta. La luz de la luna era la única compañía en ese paraje inhóspito. Sin señal y con pocas opciones, me dispuse a cambiar la llanta cuando un anciano se materializó en la oscuridad. ¿Necesitas ayuda, hijo?, dijo, revelando una bondad en su mirada cansada. Agradecí la oferta y juntos nos sumergimos en la tarea. Mientras trabajábamos, el anciano compartió fragmentos de su vida como camionero. Contó historias de tiempos más simples, de carreteras menos transitadas. Pero su tono cambió al mencionar un accidente fatal ocurrido en ese mismo tramo de carretera. Perdí a mi mejor amigo esa noche. Un accidente que cambió todo. La carretera guarda secretos oscuros, muchacho. Sus palabras resonaron en el aire frío de la noche, pero mi mente las desechó como sombras de un pasado lejano. Cambié la llanta, agradecí al anciano y continué mi ruta, dejando atrás la figura amigable bajo el manto de la oscuridad. Meses después, el destino me llevó de nuevo a esa carretera olvidada. Recordaba las palabras del anciano mientras mi camión se internaba en la oscuridad. Fue entonces cuando vi la figura del anciano, inmutable en el mismo sitio donde nos conocimos. El eco de sus palabras resonó en la noche cuando me acerqué. Pero esta vez, no había bienvenida cálida. El anciano, con ojos vacíos, murmuró con una solemnidad inquietante. Te lo advertí, muchacho. La carretera cobra su precio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras se cerraron a mi alrededor mientras el anciano señalaba hacia la oscuridad. Un camión, siniestro y desvanecido, emergió de la nada. Fue entonces cuando entendí la verdad, el anciano había muerto hace años en ese fatídico accidente. Mis dedos se crisparon alrededor del borde frío de la linterna, la única fuente de luz que rompía la oscuridad que amenazaba con tragarme. El escalofrío que recorrió mi espalda no era solo por el frío de la noche, sino por la revelación que se avecinaba. Las sombras se intensificaron, como si el mismo cosmos hubiera decidido ahogar cualquier rastro de esperanza en ese rincón olvidado de la carretera. El anciano, con su figura encorvada y ojos sin vida, señalaba con temblorosa determinación hacia la oscuridad que se extendía más allá de nosotros. Sus labios murmuraban palabras inaudibles, como si tratara de comunicarse con algo más allá de nuestro entendimiento. Un silencio opresivo se apoderó del lugar, solo roto por el crujir distante de ramas y el susurro del viento nocturno. De repente, como un espectro que emerge de las sombras más densas, un camión siniestro materializó su presencia. Era un reflejo fantasmagórico de lo que alguna vez fue, sus luces parpadeando intermitentemente como un eco distorsionado de la tragedia que había tenido lugar años atrás. La carrocería estaba desgastada y marcada por el tiempo, como un testigo silencioso de su trágico pasado. Fue en ese instante, mientras las sombras parecían danzar en torno a nosotros, que la verdad se manifestó en mi mente con una claridad impactante. El anciano, con su mirada perdida y gesto melancólico, era más que un simple viajero del pasado. Había sido una víctima de aquel fatídico accidente que él mismo mencionó, un evento que le arrebató la vida y a su mejor amigo. El camión, ahora frente a nosotros, era un vestigio tangible de ese pasado doloroso. Las sombras que lo rodeaban parecían susurros de almas atrapadas en el tiempo, testigos mudos de una tragedia que se repetía una y otra vez en ese tramo olvidado de carretera. En ese momento de revelación, sentí el peso de la verdad sobre mis hombros, como si hubiera cruzado un umbral entre la realidad y el reino de lo inexplicable. El anciano, el camión desvanecido y la oscuridad se entrelazaban en una danza macabra, recordándome que algunas historias,
especialmente aquellas que se pierden en la bruma del pasado, nunca descansan en paz. Con un temor palpable en el aire, retrocedí, apartándome de la manifestación de ese pasado etéreo. El anciano, aunque ya no visible, dejó una impresión persistente en el aire, como un eco lúgubre advirtiendo a los viajeros intrépidos que la carretera olvidada no era solo un camino físico, sino un sendero hacia lo desconocido y lo insondable. El anciano se desvaneció lentamente, dejándome solo en la carretera desierta. Desde ese día, evito esa ruta, pero en las noches solitarias, el eco de sus palabras resuena en mi mente. La carretera olvidada lleva consigo historias más allá de la comprensión humana, y aquel anciano, perdido en la eternidad, sigue advirtiendo a los viajeros desprevenidos que se aventuran en su tramo de sombras y recuerdos. La ruta de Antonio y la oscuridad. Había pasado la mayor parte de mi vida tras el volante de mi viejo camión de carga, atravesando interminables carreteras que se extendían como venas oscuras por la noche. Mi nombre es John, un hombre curtido por la soledad del asfalto y las historias que flotaban en el aire, como ecos de antiguos miedos que aún acechaban las rutas desiertas. Una noche, mientras me dirigía hacia el sur por una carretera poco transitada, noté que la luna estaba oculta por nubarrones negros que se arremolinaban sobre el cielo, lanzando sombras amenazadoras sobre el asfalto. Mi único acompañante era el sonido monótono del motor y el suave zumbido de las llantas contra el pavimento. De repente, las luces de mi camión parpadearon, una advertencia sutil de lo que estaba por venir. La radio, hasta ese momento llena de estática, dejó escapar un susurro distorsionado que heló mi sangre. Ignorando la incomodidad, seguí adelante, sintiendo una creciente opresión en el pecho. La carretera se desvaneció en una oscuridad impenetrable, y las luces de mi camión parecían incapaces de disiparla. De repente, emergieron destellos fugaces de sombras indescriptibles, figuras que se movían en el rabillo del ojo. Mis manos temblaban sobre el volante mientras intentaba convencerme de que solo era mi imaginación jugándome malas pasadas. El silencio era abrumador, solo interrumpido por los crujidos del camión y el eco distante de mis propios pensamientos. Fue entonces cuando las luces delanteras iluminaron una figura solitaria en la carretera. Un hombre, de apariencia normal, pero con ojos que parecían contener un abismo sin fin. Sin dudarlo, reduje la velocidad y me detuve junto a él. La puerta crujía al abrirse, y el hombre subió con una sonrisa inexpresiva. Se presentó como Antonio y me pidió que lo llevara unos kilómetros más adelante. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero el miedo a la soledad en esa oscura carretera me obligó a aceptar. Antonio permaneció en silencio durante el viaje, observando la negrura fuera de la ventana con una expresión insondable. Cada vez que intentaba entablar conversación, sus respuestas eran vagas, como si su mente estuviera en otro lugar, en un rincón oscuro al que no podía acceder. A medida que avanzábamos, la carretera se volvía más retorcida, y las sombras que se alzaban en los bordes del camino parecían más densas y hostiles. El camión resonaba con susurros incomprensibles que parecían provenir de las profundidades de la oscuridad misma. De repente, Antonio señaló hacia un desvío que apenas se vislumbraba en la penumbra. Sin decir palabra, me indicó que girara hacia ese sendero desconocido. Mi corazón latía con fuerza, pero una extraña fascinación me impulsó a obedecer. A medida que avanzábamos por el estrecho camino, el aire se volvió más denso, como si estuviera cargado de presencias invisibles. En un momento, las luces del camión parpadearon y se apagaron por completo, dejándonos a merced de la negrura absoluta. Las luces del camión parpadeaban intermitentemente, y en ese instante, Antonio desapareció como una sombra que se disuelve en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que algo más siniestro se había desatado en mi viaje nocturno. Mi camión estaba estacionado en medio de la carretera, y yo me encontraba solo, sin rastro de Antonio ni de ninguna otra alma viva en kilómetros a la redonda. El misterio que rodeaba a ese hombre comenzó a apoderarse de mis pensamientos. ¿Quién era Antonio, o mejor dicho, qué era? Su inexplicable desaparición me llenó de inquietud, y la carretera desierta parecía extenderse hacia la nada con un aura de malevolencia. Desde esa noche, nunca volví a ser el mismo. El recuerdo de las sombras y los susurros me persigue en cada curva de la carretera,
recordándome que hay secretos oscuros acechando en las rutas menos transitadas, esperando a ser liberados por aquellos que se aventuran más allá de los límites de la luz. El espíritu del trailero Kim. Bienvenidos a un nuevo episodio de Terror HD, el lugar donde los miedos más oscuros encuentran su hogar. En esta entrega única, contada por un trailero retirado, nos aventuraremos por las sinuosas carreteras de montaña, donde el rugir de los motores se mezcla con la presencia inquietante de lo paranormal. Esta noche, nos sumergiremos en la leyenda del trailero Kim, una historia que ha dejado cicatrices imborrables en aquellos valientes lo suficientemente audaces para enfrentarse a su relato. Imaginen un escenario de tormenta, con la lluvia golpeando implacablemente el pavimento y la oscuridad envolviendo la carretera como un manto lúgubre. En este ambiente inhóspito, un veterano trailero, cuyo nombre resonará en las leyendas de las carreteras, se adentró en lo desconocido. ¿Qué secretos aguardan en las sombras de la carretera de montaña? ¿Qué es esa presencia siniestra que acecha a los viajeros nocturnos? Acompáñennos mientras exploramos la aterradora verdad detrás del trailero Kim, un relato que desafiará su percepción de lo real y lo sobrenatural. Prepárense para un viaje a través de los límites del miedo, donde cada giro de la historia les sumergirá más profundamente en la oscuridad. Bienvenidos a Terror HD, donde las pesadillas cobran vida y el terror se desata en cada fotograma. Era una noche oscura y tormentosa en las montañas de Carolina del Norte, cuando decidí embarcarme en mi último viaje como trailero. Mi nombre es Jack, un hombre curtido por los caminos y las luces parpadeantes de las carreteras interestatales. Mis manos, gastadas por el volante, habían maniobrado a través de incontables millas de asfalto. Había llegado el momento de retirarme, dejar atrás el rugido de los motores y los innumerables kilómetros detrás de mí. Mi vida como trailero estaba marcada por experiencias intensas y largas noches en la carretera. Había enfrentado tormentas de nieve en Dakota del Norte y calor sofocante en Texas, pero nada me había preparado para lo que encontraría en las montañas esa noche. La leyenda del trailero Kim se había filtrado entre nosotros como un sonido en la brisa nocturna. Se decía que Kim, un colega trailero, había perdido la vida en un trágico accidente en estas mismas carreteras. Su espíritu, ahora desgarrado y atormentado, deambulaba por la oscuridad, buscando venganza. El rumor sostenía que Kim aparecía en la cabina de otros traileros, su presencia manifestándose como una sombra inquietante. Nadie había visto su rostro, pero todos hablaban de una sensación helada que te recorría la espalda cuando estaba cerca. Se decía que su espíritu provocaba accidentes, haciendo que los camiones se desbocaran por la carretera, llevando a otros al mismo destino trágico que él había experimentado. Yo, siendo un hombre de lógica y escéptico por naturaleza, descartaba tales historias como cuentos de carretera para asustar a los novatos. Sin embargo, todo cambió en una noche lluviosa cuando me encontré con el espíritu de Kim. Era una madrugada, la lluvia azotaba la carretera como agujas afiladas. Mis neumáticos se aferraban al pavimento mojado mientras ascendía por la montaña. La visibilidad era mínima, pero mi experiencia como trailero me mantenía alerta. De repente, una sombra se materializó en mi retrovisor, una figura borrosa que se deslizaba por la carretera mojada. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La silueta se acercó, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada penetrante clavada en mí. Mis manos apretaron el volante con fuerza, el miedo se apoderó de mí como una garra helada. La figura se desvaneció, pero su presencia persistió en la cabina. No era un sonido ni una sombra, era algo más sutil y perturbador. Los controles del camión parecían moverse por sí mismos, como si fueran guiados por una mano invisible. Intenté resistir, pero una fuerza sobrenatural me envolvía, haciéndome perder el control del vehículo. Mi camión se deslizó peligrosamente hacia el borde de la carretera. Intenté luchar contra la fuerza invisible, pero era inútil. La risa desgarradora de Kim resonó en la cabina, mezclada con el estruendo de la tormenta. En ese momento, supe que me había convertido en la presa de un espectro vengativo. Con un frenético esfuerzo, logré recuperar el control del camión antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras descendía por la montaña.
La figura de Kim seguía a la distancia, pero finalmente desapareció en la oscuridad. A medida que continuaba mi viaje, la leyenda del trailero Kim se hizo más tangible. Otros colegas compartían historias similares de encuentros sobrenaturales en la misma carretera. Algunos no tuvieron la suerte que yo tuve esa noche. Decidí investigar más sobre Kim, buscando respuestas que pudieran explicar su presencia inquietante. A través de viejos registros y conversaciones con otros traileros, descubrí la verdad detrás de la leyenda. Kim, en vida, había sido un hombre amable y trabajador. Sin embargo, su destino cambió en un fatídico día cuando un conductor descuidado chocó contra su camión en una curva peligrosa de la montaña. El impacto fue tan brutal que Kim perdió la vida instantáneamente. Su espíritu, atormentado por la injusticia de su muerte, se aferró a la carretera que lo vio morir. Buscaba venganza contra aquellos que, de alguna manera, recordaban la tragedia que lo había marcado. Kim se había convertido en un espectro vengativo, un guardián sombrío de la carretera de montaña. Finalmente, llegó la noche en que Kim decidió revelarse a mí. Mientras conducía por la solitaria carretera, su figura se materializó una vez más en mi retrovisor. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. No sentí miedo, sino una extraña conexión con el espíritu atormentado. Kim se manifestó frente a mí, su figura envuelta en una luz etérea. No había sombras ni risas desgarradoras, solo la presencia silenciosa de un alma perdida. Me miró con ojos que reflejaban tristeza y remordimiento. Fue entonces cuando supe que no buscaba dañarme, sino comunicarme un mensaje. En un sonido apenas audible, me contó la historia de su muerte y el dolor que había llevado consigo más allá de la tumba. Su espíritu buscaba redención, una manera de encontrar paz. Entendí que la única manera de liberar a Kim era enfrentar mi propia verdad. En ese momento, un brillo intenso envolvió la carretera y sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el borde. Un estruendo ensordecedor llenó mis oídos mientras mi camión se estrellaba contra la barrera lateral. El frío viento de la montaña golpeaba mi rostro mientras estaba en el suelo, empapado por la lluvia persistente. La oscuridad de la noche envolvía la escena y el rugido lejano de truenos resonaba en la distancia. Mis manos temblorosas buscaron el apoyo de algo sólido, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba fuera de la cabina del camión, que ahora estaba destrozada a pocos metros de distancia. La sorpresa inicial fue eclipsada por una sensación aguda de dolor en mi ojo derecho. Toqué con cuidado mi rostro y mi mano se encontró con un vacío donde antes había existido la vista. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y el eco de las palabras de Kim resonó en mi mente. Había pagado un precio alto por enfrentar el tormento del trailero espíritu. Mientras me ponía de pie, la realidad de mi nueva condición se apoderó de mí. La carretera se extendía ante mis ojos, pero ahora solo podía percibirla con mi ojo izquierdo. Mis días como trailero, llenos de kilómetros interminables y horizontes lejanos, habían llegado a su fin de manera abrupta y cruel. La inmensidad de la carretera, que una vez fue mi hogar, ahora se volvía inaccesible para mí de una manera que nunca hubiera imaginado. Con la lluvia resbalando por mi rostro y la bruma de la montaña envolviéndome, me quedé allí, contemplando la carretera que me había dado tanto y que ahora me arrebataba una parte esencial de mí mismo. Fue entonces cuando la realidad de la situación se asentó con fuerza. Mi vida como trailero había llegado a su fin de una manera que nunca hubiera previsto. Aunque el dolor físico en mi ojo perdido era tangible, era el peso emocional lo que más me abrumaba. Había liberado a Kim, pero no sin sacrificar una parte fundamental de mi propia existencia. La carretera, antes llena de promesas y aventuras, se había convertido en un recordatorio silencioso de lo que había perdido en ese enfrentamiento sobrenatural. Mientras me alejaba cojeando de la escena del accidente, con la lluvia diluyendo mis lágrimas, comprendí que mi vida estaba tomando un nuevo rumbo. Ya no era el mismo trailero que una vez manejó con destreza a través de las carreteras infinitas. Ahora, en la oscuridad de la noche y la soledad de la montaña, me enfrentaba a un futuro incierto, marcado por la cicatriz de una experiencia paranormal que cambiaría mi vida para siempre. Luego de un largo rato de haber llamado el 911 llegó y me asistieron. La leyenda del trailero Kim persistiría, pero ahora como una historia de redención en lugar de venganza.
Mi encuentro con su espíritu marcó el final de mi carrera en las carreteras, pero también el comienzo de una nueva comprensión sobre los misterios que acechan en las sombras de la noche, incluso en las solitarias carreteras de montaña. Cuando Ramón salió aquella noche, no había nadie esperándolo para despedirlo. La casa estaba vacía, oscura y tan fría como su corazón. Al cerrar la puerta, lo único que escuchó fue el eco hueco de la madera, como si la casa misma le dijera que ya no era bienvenido. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta, mientras apretaba la llave del camión en su mano. Apenas unos días atrás, había sido el cumpleaños de su hija. 3 años tenía la pequeña. «Papá, ¿vienes a verme?», le había dicho su voz infantil en el teléfono. Ramón nunca pudo decirle que no, pero tampoco pudo decirle que sí. La madre de la niña, su exesposa, había dejado bien claro que no quería verlo cerca. La última vez que fue, no lo dejaron entrar ni al jardín. «No eres más que un fracasado», le había dicho ella con desprecio. Ramón, con los bolsillos vacíos y el orgullo pisoteado, se marchó aquella noche sintiendo que ya no quedaba mucho por qué luchar. Ahora, sentado frente al volante de su camión de 18 ruedas, conducía sin destino en una carretera olvidada cerca de Mission, Texas. La cabina olía a sudor, a tabaco y a soledad. Un par de fotos arrugadas de su hija estaban pegadas en el tablero, justo bajo una cruz de madera que colgaba del espejo retrovisor. «Si no es por mí, que sea por ti», murmuró, mirando la fotografía antes de arrancar. El motor gruñó y las ruedas comenzaron a rodar. Afuera, el cielo era una mancha negra, sin estrellas ni luna. La radio apenas funcionaba, solo interferencias y voces distorsionadas que terminaban pareciendo murmullos. Ramón llevaba 3 días sin dormir bien, con las venas llenas de café barato y los pulmones llenos de humo. Mientras manejaba, sintió un dolor punzante en el pecho, como una aguja que le atravesaba el corazón. Sabía que no estaba bien. Últimamente, las palpitaciones le venían a cualquier hora, y cuando no podía respirar, solo cerraba los ojos y esperaba que se le pasara. Pero aquella noche, el dolor era distinto, más agudo, más profundo, como si algo le apretara desde adentro. «No ahora, viejo, no ahora», dijo dándose golpes en el pecho, como si pudiera arreglarse a sí mismo. La carretera era un hilo interminable de asfalto. No había luces, no había autos. Ramón estaba solo, perdido en sus pensamientos y su miseria. Cada kilómetro que pasaba, la figura de su hija le regresaba a la mente. Su risa, sus pequeños brazos rodeando su cuello la última vez que la vio. En ese momento, vio algo en la distancia. Una casa. Estaba a un costado de la carretera, solitaria y silenciosa. El letrero de «Se vende» estaba torcido, apenas visible bajo la penumbra. Ramón se sintió extraño al verla, como si una fuerza invisible le apretara las manos contra el volante. «¿Quién carajos construye una casa aquí?», se dijo en voz alta, intentando sacudirse el escalofrío que le recorría la espalda. Por alguna razón, sus ojos no podían apartarse de la casa. Era una construcción vieja, abandonada, con las ventanas rotas y la pintura descarapelada. Algo en esa casa lo llamaba, lo atraía de una manera que no podía entender. El camión comenzó a temblar. El motor rugía con dificultad, como si también quisiera detenerse. Ramón frunció el ceño y soltó un gruñido, apretando el volante. «No empieces ahora, cabrón». Pero entonces escuchó algo, una risa. Su corazón se detuvo un segundo
Giró la cabeza hacia el asiento del copiloto y no vio nada, pero la risa seguía ahí, como un eco suave y fantasmal, como si viniera de todos lados y de ninguna parte. No, 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 susurró, sintiendo el sudor correr por su cuello. Ramón intentó acelerar, pero el camión comenzó a perder el control. Las luces delanteras iluminaron la casa justo en el momento en que vio una figura en la ventana. Era una sombra pequeña, de un niño. Estaba quieto, observándolo desde la oscuridad. ¡Dios mío!, gritó Ramón, tirando del volante con fuerza. El camión giró bruscamente, las ruedas rechinaron contra el pavimento, y Ramón sintió cómo el peso de la bestia de metal lo empujaba hacia un lado. Todo se volvió un caos de luces, gritos y sonidos metálicos, mientras el camión avanzaba directo hacia la casa. El último pensamiento de Ramón fue la risa de su hija, y después todo fue oscuridad. La policía llegó al lugar cuando aún quedaban pedazos de vidrio y metal dispersos por todo el terreno. La casa estaba destruida, pero milagrosamente vacía. El conductor del camión, un hombre de 51 años, había muerto en el acto. ¿Y qué dicen? ¿Qué pasó?, preguntó un joven oficial a su compañero. Nadie sabe. Parece que perdió el control y se estrelló. No hay marcas de frenos ni señales de otro vehículo. Solo ocurrió. ¿Viste esa casa? Da miedo. ¿Qué demonios hacía aquí en medio de la nada? El otro oficial se encogió de hombros. Dicen que antes perteneció a una familia, pero hace años que nadie vive aquí. El joven policía echó un último vistazo a los restos del camión. Entre el metal y los escombros, algo llamó su atención. Una pequeña fotografía. La sacó del lodo y la limpió con la manga de su uniforme. Era la imagen de una niña de cabello oscuro, con una sonrisa inocente. «Pobre tipo», murmuró, mientras guardaba la foto en su bolsillo. Cuando ambos oficiales se marcharon, la casa quedó en silencio. Pero si alguien hubiera prestado suficiente atención, habría escuchado un ruido suave que venía de las ruinas, la risa de un niño. Nunca me imaginé que ese sería mi último viaje. Uno piensa que la muerte se siente venir, que manda señales, que toca la puerta, pero no. La muerte llega como el silencio después de un grito, repentina, fría y sin pedir permiso. Me llamo Óscar Ramírez, 40 años, conductor de camiones desde que tengo memoria. No porque me gustaran los camiones, sino porque nací pobre. Y para los pobres no hay sueños. Mi viejo me enseñó a manejar a los 18 o 14 años. El volante te dará de comer, decía él, con las manos ásperas, la piel gastada. Y así fue. Pero también me quitó todo. Esa noche, cuando encendí el motor del camión cisterna, cargado con toneladas de cemento, sentí lo mismo de siempre. Nada. Ni miedo, ni cansancio, ni esperanza. Solo el peso invisible de una vida que ya no tenía sentido. El trabajo era una entrega urgente en Santander, una ruta empinada, llena de curvas traicioneras y precipicios esperando que un descuido los alimentara. No dormía hacía 2 días, apenas me aguantaba en pie, con el estómago lleno de café barato y cigarrillos que me consumían más a mí que yo a ellos. «Vamos, viejo, no te vayas a joder hoy», dije, mirando el tablero del camión, donde todo temblaba ligeramente. De fondo, en la radio, sonaba una canción vieja de despecho. Me hizo apretar los dientes y recordar a Mariana. Ahí estaba yo, otra vez, peleando con los fantasmas. Mariana había sido el amor de mi vida y también mi ruina. La conocí en una cantina hace 5 años. Era mesera
pero tenía la cara de una mujer que merecía más que estar sirviendo tragos a borrachos. Nos enamoramos rápido, como si el mundo se fuera a acabar al día siguiente. «Tú y yo vamos a salir adelante, Oscar», me decía ella cada vez que regresaba de un viaje con el poco dinero que ganaba. Pero con el tiempo, las promesas se rompieron igual que los frenos de ese camión. Una noche, llegué a casa antes de lo esperado. El cansancio me estaba matando, y lo único que quería era dormir en mi cama, sentirme vivo. Pero al abrir la puerta, la vi a ella, con otro hombre. No quiero describir lo que vi, pero la imagen quedó tatuada en mi mente como una quemadura que nunca sanará. «Oscar, no es lo que parece», me dijo ella, cubriéndose con las sábanas. No le respondí. No pude. El hombre se largó corriendo, y yo solo me quedé ahí, viendo cómo el mundo se me caía encima. Salí sin decir nada, dejando las llaves de la casa en la mesa. Desde entonces, lo único que me quedaba era el camión. «Por eso estoy aquí, por eso no tengo nada», murmuré, apretando el volante mientras la carretera se extendía frente a mí, interminable, solitaria, como mi propia vida. El parabrisas estaba sucio, con las manchas de los insectos pegadas como cicatrices. Afuera, la noche era negra, apenas rota por la luz débil de los faroles del camión. Me ardían los ojos de tanto forzarlos, pero no podía detenerme. No podía darme el lujo de fallar. Mi jefe ya me había advertido que si no hacía esta entrega, no había más trabajo para mí. Y ahí sí, te mueres de hambre, Oscar. Lo escuchaba en mi cabeza, con su voz gorda y arrogante. Miré el tablero. El indicador de combustible estaba en rojo. El camión vibraba raro, como si algo no estuviera bien. Pasé las manos por mi cara sudada y me forcé a concentrarme. Una entrega más, solo una más, me repetí. Entonces, sucedió. El pedal del freno se fue al fondo, vacío. Lo intenté otra vez. Nada. Mis manos empezaron a temblar. Pisé el freno con más fuerza, como si mi vida dependiera de ello, porque dependía de ello. Pero el camión siguió avanzando, ganando velocidad, rugiendo como un demonio al que le habían soltado las cadenas. «¡No, no, no puede ser!», grité, sintiendo cómo mi líquido vital me helaba las venas. Descolgué el radio y marqué a la central. «Aquí Ramírez, camión cisterna sin frenos, voy para Bucaramanga, sin frenos, carajo». La voz al otro lado respondió con calma. Demasiada calma. «Oscar, ¿qué pasó?» «No sé, carajo. Se jodieron los frenos. Voy cargado, me voy a estrellar». «Tranquilo, aguanta. Vamos a alertar a los demás. Tranquilo». ¿Cómo podía estar tranquilo? El camión iba cuesta abajo. El motor rugía con violencia, y el peso del cemento me empujaba hacia adelante, como si el mismo infierno me estuviera jalando. Más adelante, vi las luces de un retén policial. 4 policías salieron corriendo, gritando y agitando las linternas. Uno de ellos se puso en el medio de la carretera. «¡No puedo frenar! ¡Apártense!», les grité, sacando medio cuerpo por la ventana. Los policías se miraron con terror y empezaron a desalojar la vía. Uno corrió hacia mí, arriesgándose demasiado. «¡Desvíalo! ¡Toma la curva y sácalo de la carretera! ¡Voy cargado! ¡Va a explotar!», grité, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es eso? ¿O te matas contra los otros carros? Piensa, Oscar». Pero ¿en qué podía pensar? Si no tenía a nadie que me esperara, no tenía casa, no tenía amor, no tenía vida, y aún así no quería morir. No así, no olvidado en una curva cualquiera. Entonces lo sentí, un frío, algo raro, como si alguien estuviera en la cabina conmigo. Por el rabillo del ojo, vi una sombra sentada en el asiento del copiloto. «No, no puede ser».
Giré la cabeza. No había nadie, pero el olor era fuerte, algo podrido, algo que no debería estar ahí. ¡Lárgate de aquí!, grité, golpeando el volante. El camión rugió más fuerte. Vi la curva a lo lejos. Era la última oportunidad. El barranco o la carretera. «Vamos, vamos, viejo», me dije, girando el volante con todas mis fuerzas. Todo se volvió un caos de ruido. El camión comenzó a temblar. Las ruedas rechinaron como gritos. Y sentí el golpe seco contra la tierra mientras salía de la vía. El cemento retumbó en la cisterna, haciendo un ruido infernal, como si el camión estuviera gritando conmigo. Y entonces, silencio. Abrí los ojos con dificultad. Estaba vivo, pero apenas. Vi la cabina destrozada, mis piernas atrapadas entre el metal. El olor seguía ahí, más fuerte. Levanté la vista y lo vi. Un hombre de traje negro, alto, delgado, sin rostro. Solo me observaba desde fuera, parado entre las sombras de los árboles. «¿Quién eres?», logré murmurar. No respondió. Solo se quedó quieto, como si estuviera esperando algo. «No, no voy a ir contigo». Un ruido empezó a crecer en mis oídos, como un zumbido. Sentí como el pecho me ardía, y antes de desmayarme, escuché su voz, una voz suave y fría, que me susurró: «Siempre has estado conmigo, Oscar». Cuando desperté, estaba en una camilla. Un paramédico me miraba preocupado. «Tranquilo, amigo, lo logramos. Estás vivo». «¿Y el hombre?», pregunté, con la voz rota. «¿Qué hombre?». No había nadie ahí. Estaba solo. Cerré los ojos, pero lo supe. Ese hombre sigue esperándome. Algún día, cuando me quede sin fuerzas, vendrá por mí, porque en el fondo siempre he estado sin frenos. Nunca supe cuándo fue que me perdí en el camino. A veces pienso que mi vida entera fue una carretera sin retorno, un viaje sin destino. Pero aquella noche, en Veracruz, descubrí que hay infiernos que nunca te avisan que estás a punto de entrar. Mi nombre es Tomás Valdés, conductor desde que tenía uso de razón, pobre desde que nací y un perdedor desde que lo perdí todo. El volante fue lo único que me quedó después de que la vida me pasó por encima, como una llanta que no frena. No siempre fui un tipo roto. Hace unos años tenía un hogar, una mujer que me amaba y un sueño pequeño, pero propio. Laura era de esas mujeres que te miran como si fueras su único mundo, aunque el mundo de verdad te pisotee. Cuando la conocí, yo era joven y ella era la única que creía en mí. «No importa lo pobre que seas, Tomás, contigo me basta», me decía, con esos ojos llenos de esperanza que me derretían el corazón. Pero el amor no se vive de aire. Y yo, como siempre, terminé fallando. Primero vinieron las deudas, luego el trabajo pesado, las madrugadas, y poco a poco, la sonrisa de Laura se fue borrando. Una noche llegué a casa después de un viaje de 2 días. Apestaba a sudor y gasolina, con el cuerpo molido y una paga que apenas alcanzaba para 1 kilo de tortillas. La encontré sentada en la mesa, fumando. Sus ojos, los que una vez me salvaron, estaban vacíos. «Tomás, ya no puedo más», me dijo sin mirarme. «Me voy». «¿Cómo que te vas, Laura?». «¿A dónde?». «A donde sea que no te tenga que ver así, derrotado». No lloró, ni siquiera levantó la voz. Simplemente tomó una maleta y se fue. La vi salir por la puerta, y con ella se fue todo lo que alguna vez me hizo sentir vivo. Desde ese día, solo tenía una cosa: la carretera. Y así fue como me encontré en Veracruz aquella noche, sin amor, sin dinero,
sin esperanza. Solo mi camión de carga, un monstruo oxidado que rugía más que yo. El trabajo era simple, llevar una carga especial a la frontera. Nada de preguntas, Tomás. Te pago bien, pero no abras la caja del camión, me dijo el hombre que me contrató. Era gordo, con ojos de rata y un olor a sudor rancio que me revolvía el estómago. ¿Qué llevo?, pregunté. No te importa, solo conduce y cobra. En otra época habría dicho que no, pero cuando el hambre aprieta y las deudas te asfixian, te vuelves un perro que agacha la cabeza. Está bien, lo haré. El camión estaba estacionado en un descampado. La caja trasera era grande, más de 15 metros de largo, sellada con candados. Desde afuera no se oía nada, pero algo me hizo sentir extraño cuando puse las manos en el volante. Es solo otra carga más, Tomás, solo otra más, me dije a mí mismo mientras arrancaba el camión y tomaba la carretera. La noche estaba cerrada, la luna se escondía detrás de las nubes y los faros apenas iluminaban la cinta de asfalto que se extendía delante de mí. Encendí la radio para matar el silencio, pero todas las estaciones estaban llenas de estática. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe seco desde la caja del camión. Pegué un brinco en el asiento. Mis manos apretaron el volante con fuerza. Debe ser la carga, murmuré tratando de convencerme a mí mismo. Seguí conduciendo, pero los golpes continuaron. Primero uno, luego dos, y después un murmullo, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo. El sudor frío me resbaló por la frente. Miré por el espejo retrovisor, pero solo vi la caja negra del camión, cerrada como un ataúd. No puede ser. Intenté ignorarlo. Tal vez eran animales, pensé, pero con cada kilómetro los golpes se hicieron más fuertes. «Oye, oye», grité, como si eso fuera a callar lo que fuera que estaba ahí atrás. Apreté el acelerador. Quería terminar con ese maldito viaje lo antes posible. Pero entonces escuché un grito ahogado, un alarido de desesperación que hizo que la piel se me pusiera de gallina. «¡Basta! ¡No, no, no!», grité, golpeando el volante. Me orillé de golpe. El camión se detuvo con un chirrido ensordecedor. Salí con una linterna en la mano, temblando. La caja estaba quieta ahora, como si me estuviera esperando. «Esto no está bien», murmuré, acercándome a los candados. El sudor me corría por el cuello. Mi respiración era un jadeo, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Me agaché y acerqué el oído a la puerta de la caja. «Ayúdenos». Retrocedí de un salto. Esa voz era humana. «¿Quién está ahí?», grité. «Por favor, ayúdenos. Nos estamos muriendo». Otra voz, más débil, más pequeña, me respondió. Mis piernas se aflojaron. No eran animales, eran personas. Dios mío. Corrí hacia la cabina y tomé mi celular con manos temblorosas. Marqué a emergencias, pero antes de que pudieran contestar, unas luces rojas y azules iluminaron la carretera. «¡Policía!», gritó una voz desde el altavoz. Bajé del camión con las manos arriba. Los oficiales me rodearon en segundos, sus armas apuntándome como si fuera un criminal. Yo levanté las manos, paralizado. Yo no sabía, lo juro, no sabía. Un policía gritó órdenes mientras otros corrían hacia la caja del camión. Uno de ellos rompió los candados con una cizalla. En cuanto las puertas se abrieron, el hedor salió como una ola. Un olor a sudor, sangre y muerte que me revolvió el estómago. Y entonces los vi. Hombres, mujeres, niños, decenas de cuerpos hacinados, pálidos, sudorosos, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia afuera, como si la luz misma les quemara la piel. Algunos lloraban, otros apenas respiraban. «¡Dios santo!»,
gritó uno de los policías, llevándose las manos a la boca. Me quedé de pie, congelado, viendo cómo sacaban a las personas del camión una por una. Un niño pequeño, de no más de 6 años, me miró desde los brazos de un paramédico. Sus ojos estaban vacíos, igual que los de Laura aquella noche. «¿Qué hiciste, maldito?», me gritó un policía, empujándome al suelo. Yo no dije nada. No podía. Las lágrimas corrían por mi cara mientras escuchaba las voces, los gritos, los llantos. Todo se mezclaba con el rugido del motor que aún seguía encendido. Como si el camión estuviera vivo, como si se estuviera riendo de mí. Y en ese momento lo entendí. No era solo una carga, era un ataúd rodante, un infierno ambulante del que yo había sido cómplice sin saberlo. O tal vez lo sabía, y no quise aceptarlo. Me llevaron esposado, empujándome dentro de una patrulla. Pero mientras el camión se hacía cada vez más pequeño en la distancia, sentí que aún me miraba, que aún me seguía. Esa noche me convirtieron en un monstruo en los periódicos. Pero no importa lo que digan, porque la verdad es otra. Los verdaderos monstruos iban conmigo desde el principio.